Bueno, hermanitos, en estos días me pasó algo que, bueno, a lo mejor todos hemos enfrentado con este tema de los teléfonos celulares, cuando hay fallas en las líneas, o por lo menos hace un tiempo uno llamaba, ¿verdad?, a un servicio de atención al cliente. En este caso yo tuve que llamar al servicio de atención al cliente de internet. Tenía problemas en la casa, yo trabajo con eso, yo tengo algunos conocimientos y previamente hice algunas pruebas y le mandé los resultados por un chat que ellos tienen de Telegram, de WhatsApp. Ya estaban fuera de la jornada laboral y bueno, yo sabía que ya no me iban a responder ese día. Al día siguiente, la primera respuesta que recibo: señor Reinaldo, lamentamos decirle que las pruebas que usted hizo no cumplen con el protocolo que nosotros hemos establecido para esas pruebas, para esos resultados. Por favor repítalas haciendo esto. A todas estas yo le digo al muchacho: oye, pero por favor revisa de una vez. Yo las repito, no hay problema, pero revisa de una vez, porque si te fijas, y empecé a hablarle a él de algunas cosas un poco técnicas, tratando de demostrarle: mira, hay un problema en tu servicio, hay un problema en lo que me está llegando, o sea, el internet que me está llegando a mi casa no es mío, no es de mi máquina, no es de mi red, no, es de usted. Y la respuesta final que recibí fue: si no me manda las pruebas de la manera que yo se las estoy pidiendo, no podemos hacer nada. Usted se imaginará el ejercicio de paciencia que uno tiene que ejercer cuando pasan esas cosas, ¿verdad? Si no se cumple con ciertas cositas, con ciertas normas que ellos te establecen, se agarran de un tecnicismo para no responderte. La persona que tocaba la puerta de su amigo en la parábola que acabamos de leer en la palabra, él no se atuvo a ningún protocolo, ni a ninguna norma social. Porque si le preguntan a mi esposa, ella dirá: mire, eso no es de buena educación, está tocando esas horas poco cristianas a la puerta de una persona, o de estar llamando a esa hora a una persona. Y ciertamente estamos acostumbrados a que eso no sea así, pero este hombre no respetó nada. Insistió, tocó y tocó. Y hoy justamente quiero hablar de la oración, de cómo oramos, de qué nos pide Dios al orar. Como recordarán, antes de que volviéramos a estar en cuarentena, yo venía predicando una serie de mensajes que habíamos llamado Nuestra Identidad en Cristo. El primero de esos mensajes se llamó No soy yo, es Cristo. Y hablaba de que tenemos la vida de Cristo en nosotros, una vida de la que nosotros podemos echar manos voluntariamente por la fe en su amor y en su poder. Gálatas 2:20, recuerdo que predicábamos en ese texto en aquella oportunidad. El segundo mensaje se llamaba Somos hijos de Dios. Y hablábamos de que fuimos constituidos hijos de Dios, fuimos engendrados por Él desde el momento en que recibimos a su Hijo Cristo en nuestro corazón y pusimos nuestra fe en Él. Somos hijos de Dios. El tercer mensaje se llamaba Somos perdonados. Y hablábamos de que podemos vivir sin ninguna culpa, sin cargas y sin miedo, porque en Cristo hemos sido completamente perdonados. El cuarto mensaje se llamaba Somos herederos de la gloria de Dios. Y hablábamos de que Dios nos ha dado vida eterna en Cristo por medio de la fe y para que tengamos fe. La vida eterna es la esperanza del cristiano, es lo que nos afirma en lo que creemos como cristianos. Y el quinto mensaje se llamaba Somos templo de Dios. Decíamos que Dios dedicó nuestro cuerpo, comprado por Cristo a precio de sangre, como su templo. La serie Nuestra Identidad en Cristo está basada en un material discipular escrito por el pastor Isaac Bermúdez. Él lo distribuye a través del ministerio Discipulación, no sé si lo han escuchado. La idea es que aprendamos, que entendamos o que recordemos en qué nos ha transformado Cristo. ¿Qué somos nosotros en Cristo Jesús? A veces, al no recordar lo que somos, en lo que hemos sido transformados, la vida cristiana, la vida espiritual se nos hace un tormento, porque no sabemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Hoy quiero compartir con ustedes un sexto mensaje
que he dado en titular Somos escuchados. En el mundo lo normal es que la gente, sobre todo si son negocios, como este caso que les planteaba del internet, se agarren de muchos tecnicismos para no atenderte, porque a ellos les conviene minimizar la cantidad de servicio al cliente que prestan. Es menos costoso. Cada caso que ellos tienen que atender, cada falla que ellos tienen que reparar, les cuesta dinero. Entonces se agarran de cualquier fallita. Ahora imaginémonos nosotros viendo nuestras oraciones, sobre todo cuando empezamos en el camino del Señor. Muchos de nosotros decimos, no sabemos cómo orar, no sé cómo orar. ¿Verdad, Gaby? ¿Verdad, Piera? Se nos resulta confuso cuando estamos entrando en todo esto, no sabemos cómo hacerlo. Ahora imagínense, entrar a Dios en oración de esa manera con esas preocupaciones, pensando quizá que no somos del todo dignos, no nos sentimos dignos, que no sabemos hacerlo, como decíamos ahorita, o quizá no lo sentimos real. Hermano, hay que ser sincero, la oración es una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha dado, pero cuando yo creí en el Señor, era la cosa más rara del mundo para mí. Porque uno sentía a veces que, estoy como hablando solo aquí. Es mediante la práctica que uno empieza a sentirse cómodo, a sentirse de verdad en la presencia de Dios, pero muchas veces no lo sentimos real, y ese es otro problema. A veces simplemente no tenemos el tiempo, y nuestro tiempo de oración no es más que, se me olvidó orar, tengo que orar, Señor, te alabamos, te alabo, te doy gracias por esto y por aquello, te pido que me ayudes en el día, amén. Todas estas cosas, gracias. Todas estas cosas eventualmente hacen que dejemos de lado la oración y estamos dejando el medio de gracia que nos permite conversar con nuestro Dios. No sé si nos damos cuenta del regalo que es la oración para nosotros. El Dios Altísimo, sobre Él no hay nada más. Dice la Biblia que a su lado no hay nadie como Él. Santo, puro, justo, recto, en una medida que nuestro cerebro, nuestra mente no puede entender exactamente la santidad, la justicia, la rectitud del carácter de Dios, el amor de Dios. Y ahora considerémonos a nosotros en el otro extremo de la línea, pecadores, rebeldes, criaturas que no podemos hacer absolutamente nada fuera de su gracia y aún así estamos pateando y golpeando hacia aquel que nos dio todo. Nos dio un medio, el Señor Jesús nos dio un medio para que nosotros como somos debajo nos comuniquemos con Él, como es de majestuoso, glorioso, y no tengo más palabras para describirlo. Descuidamos eso, descuidamos el medio que nos dio para acceder a su presencia, para centrarnos en Él, para conocerle, o uno de los medios. La predicación de hoy la vamos a tener en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y dice allí la palabra del Señor: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchos estudiosos han llamado la carta de Pablo a los romanos el libro clave de la Biblia. Algunos incluso dicen, si le tuviera usted que escoger un solo libro, si le dijeran que le van a quitar la Biblia y le van a dejar un solo libro. Muchos han dicho, creo que el que dijo esta cita fue Adrian Rogers, no estoy seguro, sería el libro de Romanos. Y en verdad es un libro que contiene tanta maravilla, tanto amor, tanto poder para transformar vidas. Contiene tanta profundidad directamente desde el corazón de Dios. La carta está dividida en dos secciones. La primera, los primeros 8 capítulos, hablan y nos explican, nos presentan las verdades de cómo fuimos hechos salvos, de dónde fuimos sacados, qué tuvo que hacer Dios
para levantarnos a nosotros del fango del pecado y llevarnos a la vida en Cristo. Y específicamente en el capítulo 8, Pablo nos habla de la vida en el Espíritu, cómo vivir en este mundo que está lleno de pecado, cómo vivir la vida espiritual, cómo agarrarnos del poder del Espíritu para vivir una vida limpia delante de Dios. Además que también nos habla de cómo el creyente puede descansar seguro de que Dios le ha salvado, de que Dios le ha amado, le ha perdonado y que le sostiene en el camino de esta vida. Si vemos en Romanos 8, versículos 12 y 13, Pablo allí empieza a hablar de el poder que tenemos o que se nos ha sido dado para hacer morir las obras de la carne. Dice el verso 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y Pablo nos está diciendo aquí, la única manera de hacer morir el pecado que hay en nosotros, la única manera de hacer morir la concupiscencia, los malos deseos, las obras de la carne, es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es su poder el único que nos capacita para vencer en esta lucha contra el pecado. Y más adelante, en el verso 17, Pablo viene diciendo, y si hijos, vamos a leer desde el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está hablando allí de la esperanza que tenemos como creyentes en Cristo, que un día no solamente el Señor nos santificará por completo, sino que también nos glorificará con Cristo y estaremos siempre con Él. El Señor ha prometido esas dos cosas a cada persona que ponga su fe en Cristo Jesús. Y así viene hablando en el capítulo 8, acercándose al final de este capítulo. Y al llegar a los versículos 26 y 27, nos habla de las maneras o de una de las maneras en la que el Espíritu nos ayuda en esta lucha que enfrentamos y enfrentaremos desde que recibimos a Cristo por fe hasta que partamos con el Señor. Lo primero que quiero que veamos hoy es que nuestras oraciones y todo lo que hacemos en nuestra vida espiritual, mientras estemos en este mundo, estará plagado por nuestra humana debilidad. Somos débiles. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha creado de nuevo, pero la carne, la naturaleza pecaminosa que nos dio Adán, que nos heredó Adán, cuando pecó en el Edén, eso que nos hace hacer lo malo, nos tienta, nos lleva a hacer lo malo, nos empuja a hacer lo malo, esa tendencia que tenemos hacia el pecado, sigue estando allí. Pablo la llama la carne. El Señor no quiere cambiar esa naturaleza pecaminosa. El Señor creó una nueva naturaleza y la puso en nosotros, nos la dio. Eventualmente, cuando partamos de este mundo con Él, esa naturaleza pecaminosa será destruida, la carne será destruida y no tendremos ya más esta lucha. Pero por el momento, esa naturaleza pecaminosa, la que yo vulgarmente llamo el bicho ese que está en mí, eso que está sucio, contaminado y que eventualmente sube algunos pensamientos feos a mi cabeza, eso que cuando estoy enfrentando situaciones difíciles y ve la oportunidad de librarse de esas situaciones, pero no de una manera muy correcta, esa tendencia que tengo yo y que cada uno de nosotros tenemos a pecar contra nuestro Dios, estará allí y afectará todo lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra vida cristiana. Pablo lo venía diciendo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Podemos leer los versículos del 21 al 24. Dice allí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y cuando Pablo está hablando allí de este cuerpo de muerte, está hablando de esa naturaleza pecaminosa que aún subsiste en nosotros, de esa carne que nos está continuamente tratando de llevar al pecado y a la suciedad de este mundo. Pablo dice, el mal está en mí, en mi carne. No está hablando del cuerpo físico, ni de las manos, ni de los huesos, está hablando de esa tendencia, esa esencia pecaminosa que aún hay en nosotros. Está hablando de la carne. Y fíjense que dice, en mi ser interior me deleito en la ley de Dios. Quiero hacer lo bueno, pero no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Esa es la batalla que estamos enfrentando todos nosotros. Esa es la debilidad o el origen, la fuente de nuestra debilidad en esta vida. Yo no sé ustedes, pero esa debilidad, esa lucha en mí al principio producía un gran temor, y todavía hoy hay momentos en los que uno como que está débil o recae un poco y ese temor vuelve. Y el temor es, ¿será que en verdad yo voy a poder dejar de vivir según la carne? ¿Será que alguna vez yo seré liberado por completo en mi vida, en la práctica, en mis hechos, de esta lucha? En Romanos 8:15 Pablo nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y él dice acá, no hemos recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de adopción. ¿Pero a qué se referirá Pablo acá? Si recuerdan los versículos 12, 13, 14, que acabamos de leer hace poco, nos están hablando de cómo podemos vencer las obras de la carne y vivir la vida del Espíritu. Y el verso 14 nos habla justamente de que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y luego cierra este argumento diciendo lo que dice en el verso 15. Dios no nos dio un espíritu de miedo, no temas. No temas. Esa batalla contra la carne, contra la vida pecaminosa, contra la tendencia pecaminosa que hay en ti, la puedes ganar. No porque tú seas capaz, no porque tú tengas poder, sino porque yo te he dado el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, el espíritu que da testimonio a tu corazón de que tú eres mi hijo. Y yo te he prometido que por medio de ese Espíritu Santo te voy a dar el poder y la capacidad para que enfrentes cada uno de los problemas y tentaciones a los que la carne quiera arrastrarte. Pero ese temor está allí y se levanta de vez en cuando. Es parte de nuestra debilidad. Y hablando específicamente de lo que nos habla Pablo en los versos 26 y 27, somos débiles en la oración. Y nos dice dos cosas específicas en las que somos débiles cuando oramos y que ni siquiera tienen que ver con nuestra voluntad. O sea, que no podemos controlarlas realmente. Dice en el Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y lo primero que nos dice es que no sabemos qué pedir. No sabemos realmente qué es conveniente pedir. Eclesiastés capítulo 9, verso 12, allí podemos leer, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Si ustedes recuerdan, Eclesiastés es un libro que habla de las penurias y las dificultades y las luchas que enfrenta el hombre. No solamente el hombre cristiano, el hombre en general. Y aquí está diciendo algo que es una realidad en nosotros también. No sabemos cuándo va a venir la dificultad. No sabemos cuándo las circunstancias van a cambiar. No sabemos cuándo el mal nos va a ocurrir. No sabemos cuándo la vida nos va a cambiar. En el mismo libro de Eclesiastés, verso 11, capítulo 5, leemos, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y nosotros, justamente, ignoramos
en muchos aspectos que aún no logramos entender ni lograremos entender de este lado de la eternidad, el propósito de Dios, el por qué está obrando de determinada manera en un caso específico. ¿Cuántas veces no hemos querido decirle a un hermano que está en medio del sufrimiento, Dios debe tener un propósito con todo esto? Y ante la inevitable pregunta, ¿pero cuál es? No lo sabemos. Podemos decirle muchas cosas, pero la realidad es que no lo sabemos. No sabemos por qué está Dios actuando de esa manera. No sabemos si vamos a ver los efectos o los resultados de la obra de Dios, en ese caso particular, en nuestro círculo, ni siquiera en el círculo de la persona que está afectada. A veces las cosas que suceden en nuestra vida son de bendición para personas que ni siquiera conocemos. Y a veces en un tiempo en el que ni siquiera ya nosotros estamos presentes. No sabemos qué pedir porque simplemente nuestro saber, nuestro conocimiento y nuestro entendimiento es limitado. No conocemos el futuro. Ni siquiera conocemos por completo el pasado. Yo me atrevería a preguntarle a cualquiera de ustedes aquí exactamente qué desayunó el domingo de la semana pasada. A lo mejor algunos se van a acordar. Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. No lo sabemos. No podemos recordar a veces cosas tan sencillas como esas. ¿Qué vamos nosotros a saber cómo pedir en medio de la tentación y la dificultad? Pero otra cosa que no sabemos hacer, que no sabemos, que también nos hace débiles, es el que no sabemos cómo pedir cuando entramos en oración. A veces podemos pedir de una manera desproporcionada, a veces podemos pedir de una manera loca, a veces podemos pedir de una manera débil, distraídamente. Ya lo hablábamos, a veces entramos a la oración como que si fuera el último recurso que tenemos. Después que intentamos todo, después que por todas las puertas donde metimos la cabeza nos dieron con la puerta, después que gastamos lo que teníamos y lo que no teníamos, después que los zapatos nos quedaron vueltos leña de tanto caminar para allá y para acá buscando qué hacer, Señor, se me acabó el camino, no sé qué hacer, ayúdame. Cuando antes de salir a buscar la solución, lo primero que tuvimos que hacer es caer de rodillas. No tengo ni idea, Señor, de cómo voy a solucionar esto, pero tú lo sabes todo. Por eso les digo, no sabemos cómo pedir. Eso es parte de nuestra debilidad. Somos débiles por nosotros mismos. Ni siquiera en la nueva criatura hay poder para luchar esta batalla. Ni siquiera en nosotros mismos como personas siendo salvos hay este poder. Necesitamos un poder superior, el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí es que una de las armas más poderosas que nos ha dado Dios para enfrentar y entablar esta lucha, no sabemos usarla justamente por nuestra debilidad. O al menos es algo de lo que nos está implicando acá. Pero hay buenas noticias. Nuestro Dios se compadece de nuestra debilidad. Si no fuera así, no estaríamos aquí. Nuestro Dios se compadece de nuestra debilidad. Si vamos al libro de los Salmos, capítulo 103. Salmo 103, versículos del 13 al 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él sabe lo que somos. Él sabe de dónde nos ha levantado. Él sabe lo que estamos enfrentando y entiende perfectamente nuestra debilidad. Él se compadece de nosotros. Somos criaturas débiles delante de nuestro Dios y Él se compadece de nosotros. Este entendimiento nos debe llevar no a la indulgencia, a decir cosas como que, bueno, yo no oro mucho, pero Dios se compadece. Él sabe quién soy yo, Él sabe cómo soy yo. No nos debe llevar a la indulgencia, nos debe llevar a la perseverancia, porque en su compadecerse de nosotros, en su compasión por nosotros, nos ha dado ayuda. La segunda cosa que quiero hablar hoy, que quiero decirles hoy, es que nuestras oraciones son acompañadas por la intercesión del Espíritu Santo. Ninguna de nuestras oraciones llega sola a los oídos del Padre. Romanos 8:26 dice allí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
¿Sabe? El Espíritu Santo no nos ayuda en nuestras grandes aspiraciones, no nos ayuda en nuestros grandes sueños, o al menos no es lo que escogió Pablo para decirnos aquí en este verso, porque ciertamente nos ayuda en toda situación, pero Pablo no escogió decir: el Espíritu Santo los va a ayudar en esa lucha que ustedes han emprendido, en ese sueño que ustedes tienen, en ese proyecto que ustedes están emprendiendo. No, el Espíritu Santo dice: el Espíritu Santo les ayuda en su debilidad. En aquello en lo que ustedes son débiles, el Espíritu Santo les fortalece, les ayuda, les levanta. Ahora, ¿qué tan buena será la ayuda del Espíritu Santo para con nuestras oraciones? ¿Valdrá la pena que el Espíritu Santo nos brinde su ayuda mientras oramos? Bueno, mire, ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo conoce lo íntimo de Dios. Lo que nosotros no conocemos, Él lo conoce. Primera a los Corintios capítulo 2, verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros. Está hablando de las cosas, principalmente hablando de las cosas que fueron reveladas en el Evangelio, en lo que predicaba la predicación de Pablo y de los apóstoles, lo que predicó nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, pues. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y dice allí: aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él conoce aún lo más profundo del corazón de Dios, sus deseos, sus anhelos, su voluntad, sus propósitos. Y el verso 11 dice algo similar: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si bien es verdad que por la palabra de Dios, por la Biblia, nosotros podemos conocer mucho de lo que Dios decidió revelar de Él en la Escritura, y yo soy de los que piensa que este libro se puede entender de principio a fin, porque para eso fue revelado, se puede entender por la acción del Espíritu en nosotros. Aún así, tantas otras cosas que Dios no nos reveló acá en la Biblia, que simplemente no son relevantes para nosotros, para nuestra vida. La propia persona de Dios es arrogancia, es presunción decir que podemos llegar a conocer a Dios por completo, o de forma absoluta, o que podemos entenderle. Jamás, al menos en esta vida, nadie podrá decir que conoce a Dios. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, le conoce. Conoce las cosas de Dios y conoce lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce a Dios, porque es Dios. Y sabe, entre todas esas cosas que conoce el Espíritu Santo del corazón de Dios, se incluye las cosas que tenemos que pedir en cada circunstancia. Las cosas que Dios quiere que pidamos en cada circunstancia. Se incluye el cómo conviene pedir en cada situación y en cada circunstancia. Se incluye lo que Dios está haciendo en ese momento en tu vida, mientras tú estás sufriendo, llorando, con justa razón, enfrentando una lucha. Dios sabe exactamente lo que está haciendo en tu vida y el Espíritu Santo también lo conoce. Ahora, ¿valdrá la pena que una persona así, un ser así como el Espíritu Santo, nos ayude en nuestras oraciones, en nuestra debilidad? Por supuesto que sí. Tiene algo que nosotros no podemos ni siquiera soñar con tener, y es ese conocimiento de la voluntad y del propósito y de la persona de Dios, que nosotros solamente podemos discernir a medias. Y nos dice el apóstol Pablo el modo en el que el Espíritu Santo nos ayuda. Dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso lo dice también en Romanos 8:26. En medio de nuestras circunstancias, cualquiera que sea, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. En otra parte de la Escritura dice que Jesucristo intercede por nosotros allá donde está a la diestra del Padre. Bueno, no solamente tenemos la intercesión de Jesucristo allí en la presencia del Padre, tenemos la intercesión del Espíritu Santo en nuestros corazones, estando aquí con nosotros. Él está presentando
nuestras oraciones en unos términos similares a esto. Yo estoy pidiendo, no sé, Señor, tú conoces las dificultades que estoy enfrentando porque la gasolina, qué difícil es echar la gasolina, o lo que sea que usted esté pidiendo en el momento. Y el Espíritu Santo está por otro lado, Señor, Él lo que quiso decir fue, Él lo que necesita es, nos ayuda, hermanos, en nuestras oraciones. No es que toma toda nuestra responsabilidad y la lleva a Él sobre los hombros, no. La palabra ayuda significa eso, que nos colabora. Es como que si yo fuera a levantar un tronco y lo agarro por una punta y el Espíritu Santo se pone en la otra punta y lo levantamos. Una metáfora un poco forzada, pero es algo así. Si yo no doblo mis rodillas para presentarme delante del Señor, aunque no tenga ni idea de qué le quiero decir, no hay oración que ayudar, no hay oración que presentar delante de Dios. Mi deber como cristiano es simplemente arrodillarme delante del Señor y decirle, no sé qué está pasando. Yo quiero esto, pero no sé si es lo que de verdad tú quieres darme. Estoy bravo, Señor, porque está pasando esto, pero no sé lo que tú estás haciendo. No lo entiendo. Estoy triste, Señor, porque me quitaste esto o me pusiste aquello. O estoy triste, Padre, porque me hicieron esto. No sabemos cómo pedirle, pero presentémonos delante del Señor con lo que en nuestro corazón hay. Eso es lo que Él quiere. La oración es para eso, para abrir nuestro corazón al Señor, para presentarle lo que estamos sufriendo. No que Él no lo sepa, Él lo sabe perfectamente, pero Él quiere que de corazón acudamos a Él, como cuando acudimos a una madre en medio de un problema. Aquí no hay niños porque están ahorita en la escuela dominical, pero como ustedes, como yo me imagino de ustedes, en algún punto uno crece y piensa que nunca más va a correr para los brazos de mamá o para los brazos de papá. La vida se encarga de enseñarte que eso no es verdad, con una precisión absoluta. Viejito, calvito, chibúo, feíto, casado, con hijos, uno termina corriendo más de una vez para los brazos de mamá. No porque ella te pueda solucionar el problema, o para los brazos de papá. No porque él te pueda ayudar o cambiar la situación de tu vida, pero corres allá porque él te puede recibir sin preguntas, sin juicios. Abre los brazos, te recibe y entonces, una vez que tú desahogaste todo lo que tenías para él, viene el consejo. A veces vemos a nuestros padres como que, ya se quedaron atrás. Ya, ¿qué me puede decir? ¿Qué me puede enseñar? Yo ya fui a la universidad, o estudié, o trabajé, o tanto que he estado yo corrido en la vida, ¿qué tanto puede ayudarme mi mamá? El consejo de los padres es invaluable en cualquier momento de la vida. Me desvió un poco del tema, pero así mismo nos recibe Dios. Eso mismo quiere Dios de nosotros, que corramos a Él, como el niño que se raspó las rodillas y le duele, y a lo mejor va a patalear un ratico mientras el papá le pone mertiolate, pero al primero que va a correr, al primero que le va a llorar es a su papá, a su mamá. Quiere que vayamos a Él de esa manera. Que qué pedimos, que cómo lo pedimos, el Espíritu Santo nos ayuda y se encarga de hacer las peticiones de la forma recta delante de nuestro Dios. Ahora bien, una vez que hemos entendido esto, podemos estar seguros de una cosa: sea lo que sea que estemos pidiendo, el Señor va a responder nuestras oraciones conforme a su voluntad. Y uno se preguntará, pero ¿cómo? Si yo no sé cuál es la voluntad de Dios, ¿qué le estoy pidiendo? Yo no sé si yo le estoy pidiendo la voluntad de Él. Uno se puede acercar bastante a veces. Lees la palabra, estudias, meditas, recibes consejos, pero a veces no. A veces no sabemos. ¿Qué quiere Dios respecto de mi vida? ¿Quiere que, no sé, que pinte esta pared de gris o de verde, por ponerle algo muy irrelevante? Hay decisiones así en la vida que es muy difícil pensar en qué es lo que Dios quiere hacer en ese momento en nuestras vidas. ¿Cómo podría Dios responder conforme a su voluntad a lo que estamos pidiendo si no sabemos si lo que estamos pidiendo está conforme a su voluntad? Pues le digo que podemos saberlo y estar seguros de que sí, de que nuestra oración llega
por medio del Espíritu Santo, de una manera correcta delante de Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos concederá todo lo que pidamos? No. Eso quiere decir que el Padre va a escuchar tanto nuestras oraciones como la intercesión del Espíritu. Y el verso 27 dice algo particularmente interesante. Romanos 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Me quiero detener un poco en esta frase, el que escudriña los corazones. No solamente está hablando de que escudriña el corazón del Espíritu Santo, escudriña mi corazón y el suyo. Él sabe perfectamente lo que hay en nuestros corazones cuando le estamos pidiendo, cuando estamos en medio de la lucha, acudiendo a Él. Él sabe perfectamente lo que nos está afligiendo en cada momento de nuestras vidas. Él sabe perfectamente lo que estamos sintiendo, nuestras motivaciones, lo que nos mueve. Él lo conoce. En Primero de Crónicas, capítulo 28, capítulo 28, verso 9, dice la palabra allí, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento, toda intención de los pensamientos. Él nos conoce a la perfección. Y más adelante en el verso 29, en el capítulo 29, verso 17, dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Dice, yo sé que tú escudriñas los corazones. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, sabe por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo, sabe si estamos pidiendo egoístamente o si estamos pidiendo de una manera santa, sana. Además de eso, Él también conoce nuestras necesidades, mejor que nosotros mismos. Nosotros creemos que necesitamos, no sé, ropa nueva, pero Él sabe que en el techo de mi casa, y a lo mejor yo no lo sé, hay una teja rota que pronto va a dejar caer una gotera. Él sabe que ahorita no necesito la ropita, Él sabe que ahorita necesito platica para arreglar el techo, porque si no, la casa se me va a inundar. Por ejemplo, Él sabe, a lo mejor yo le estoy pidiendo, Señor, quita de mí esta tentación y esta lucha por ver estas cosas que no son buenas en la televisión, qué sé yo, o quita de mí esta lucha con los pensamientos inapropiados acerca de las mujeres. Señor, tú sabes que yo no puedo luchar contra eso, ¿por qué no lo quitas de mí? El Señor sabe que si lo quita de ti, aquella cosa va a aflorar por otro lado, y te lo está dejando allí porque de alguna manera tú tienes que aprender a lidiar con eso. Él sabe exactamente lo que necesitas. Nosotros pensamos que necesitamos A, B o C, pero Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Mateo capítulo 6, verso 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Aquí está hablando de los gentiles que piden con vanas repeticiones y muchas palabras. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Antes incluso de que nosotros doblemos rodillas, Él sabe con exactitud qué necesitamos. Él sabe con exactitud cuál es nuestra necesidad más acuciante, más imperiosa. Por otro lado, así como decíamos en el punto anterior, que el Espíritu conoce lo profundo de Dios, el verso 27 también nos dice que el Padre conoce las intenciones del Espíritu. Entiende por qué el Espíritu está intercediendo de tal o cual manera. ¿Por qué lo conoce? Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros según la voluntad de Dios. Él entiende lo que está pidiendo, la manera de la que está intercediendo el Espíritu. Y el Padre, conociendo todas esas cosas, sabiendo todas esas cosas, responde conforme a su voluntad a nuestras oraciones. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
Y en el mismo verso 8, más adelante, en el mismo capítulo 8 de la carta a los Romanos, más adelante en el verso 33 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esto de alguna manera completa la esperanza que nos dan Romanos 8, 26 y 27. Por un lado, sabemos que nuestras oraciones son ayudadas por el Espíritu Santo al interceder por nosotros delante de Dios. Él está de alguna manera corrigiendo aquello que estamos pidiendo o pidiendo lo que es correcto, aunque nosotros estemos pidiendo cualquier otra cosa. Pero además de eso, tenemos la seguridad de que sea lo que sea que estemos pidiendo, o sea lo que sea que en verdad necesitamos, aunque no lo sepamos, tenemos un Dios que fue capaz de entregar a su Hijo. Si me dio a su Hijo, o sea, si dio a su Hijo para que yo fuera salvo, lo que dice el verso 32 es cómo no nos dará con Él también todas las cosas. Y yo lo entiendo así, todas las cosas que lleguemos a necesitar. Sea que nosotros sepamos que las necesitamos o no, Él nos va a dar todas las cosas. Y sea lo que sea que el Padre nos dé, jamás nos va a dar algo que sea malo para nosotros o realmente malo para nosotros. Póngase a pensar, ¿quién entrega a su Hijo para salvar a una persona para después caerle a piedra? Sea lo que sea que venga de Dios, es bueno, es lo mejor. No solamente es bueno, es lo mejor que podríamos estar recibiendo en cada momento. Nuestras oraciones son respondidas conforme a la voluntad de Dios. Yo me pregunto, ¿recordamos la historia que les conté al principio acerca del servicio técnico, la llamada que hice al servicio técnico de internet? La respuesta que me dieron, eso que usted nos envió no se corresponde con lo que nosotros le pedimos. Sí, pero hay una falla. Sí, pero no importa. Eso no se corresponde con lo que nosotros le pedimos. Imagínense si Dios se sujetara a un tecnicismo para no recibir nuestras oraciones. Si Dios dijera, yo no sé si ustedes conocen que hay por allí como un acrónimo, una ayuda para la oración donde habla de que uno debe primero alabar, uno debe luego agradecer, uno debe luego presentar las peticiones, creo que así va el orden, confesar pecados, o la confesión creo que va primero. De alguna manera como que nos da una idea de cómo organizar nuestras oraciones. Imagínense que Dios respondiera, no, empezaste pidiendo. La oración empieza por alabanza, no puedo recibir esa oración en este momento. O que diga, estás pidiendo con molestia, o estás pidiendo sin fe, estás agobiado, estás angustiado, no puedo recibir tu oración por eso. No tienes idea de lo que estás pidiendo. No tienes idea de a quién le estás pidiendo, no puedo recibir tu oración por eso. Y no quiero decir, hermanos, que no nos esforcemos en aprender cómo orar adecuadamente a nuestro Dios, eso es bueno. Pero lo que quiero decir es que somos escuchados, sobre todo para aquellos que están comenzando en el camino del Señor. No importa si usted no sabe orar, no importa si usted no siente que eso sea real, no importa si usted no se siente digno para entrar a la presencia de Dios. Entre, doble rodilla y eleve su oración. Así sea una sola palabra, una sola frase. Ore. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no tiene protocolos. El Señor no está buscando un tecnicismo para rechazarle. El Señor tiene los brazos abiertos, esperando a cada uno de sus hijos con sus peticiones, con sus dolores, con sus luchas. El Señor nos hizo dignos en Cristo para entrar en su presencia, para estar en su presencia, continua y constantemente. El mismo Señor nos enseña cómo dirigirnos a Él en oración, a través de su palabra y por medio de su Espíritu. El Padre se goza en las oraciones de sus hijos. Se deleita, es un placer para Dios escuchar las oraciones de sus hijos. Proverbios capítulo 15, versículo 8 nos recuerda esto. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación, mas la oración de los rectos es su gozo.
El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Me faltó eso en la primera lectura. Es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza en las oraciones de sus hijos, en las oraciones de los rectos. Dios no nos mira como si fuéramos fenómenos debiluchos que no podemos enfrentar la lucha y la batalla que tenemos enfrente. Dios se compadece de nuestra debilidad. Dios se compadece de aquello que sabemos que no podemos hacer. Y nos ha dado a su Santo Espíritu para ayudarnos. Hemos estado hablando de que nos ayude en nuestras oraciones, pero su ayuda se extiende a todo aspecto de nuestra lucha con el pecado. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Si algo quiero que nos llevemos hoy a nuestras casas, es esto. Nuestras oraciones son escuchadas y respondidas conforme a la voluntad y sabiduría del Padre, gracias a la intercesión del Espíritu Santo. Y si algo quiero que se lleve para hacer esta semana, es una sola cosa: ore, hable con Dios. Esa línea nunca está ocupada. Ese celular siempre tiene señal. Ese internet siempre es rápido. Y es gratis. Arrodíllese delante de Dios porque Él anhela escuchar su voz en oración. Él se deleita en las peticiones de los santos, de los rectos. Y no solamente ore en la soledad de su hogar o en su aposento, como dice en Mateo, en el Sermón del Monte. Usted recuerda el testimonio que di acerca de la reunión de oración del viernes, cómo el Espíritu Santo se manifestó poderosamente mediante la actividad de varios de nosotros en esa reunión durante la meditación de la palabra. ¿Recuerdan el testimonio? ¿Alguien no lo escuchó? Estuvimos la semana pasada, el viernes, en casa de Liu en la reunión de oración. Yo tenía la meditación y da el detalle de que en nuestro grupo hay muchos niños. En el momento yo más o menos sabía ya qué versículo iba a meditar y se me ocurrió una pequeña idea para ilustrar aquello de los niños. Y en mi mente todo era clarito, todo era bonito. Oye, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y seguro los muchachos me entienden a la primera. Pero cuando empezaron a salir las palabras de mi boca, los muchachos empezaron a poner una cara que cada vez más, y yo por dentro decía, esto no está funcionando. Y Eliú, que estaba con el coche afuera de la casa en el porche, paseando creo que estaba con el coche, ¿no, Eliú? Paseando a Lucas, me vio sufrir y me dejó sangrar un ratico, y doy gracias a Dios porque Él estaba allí, y por lo que el Señor le ha dado a Eliú para trabajar con los niños. Porque él tomó la misma idea que yo hice naufragar en 2 segundos y la rescató. Los muchachitos entendieron el mensaje de la meditación. Gracie colaboró también con algunas explicaciones. Yele también puntualizando algunas cosas. El Espíritu Santo me señaló una idea, pero si no hubiera estado también trabajando en Eliú en ese momento, en Gracie en ese momento, en Yeleni en ese momento, no hubiera servido de nada, porque yo soy terrible con los niños, terrible. Oren por mí, hermano. ¿Qué les quiero decir con esto? No ore solamente en lo privado de su aposento. Busque a sus hermanos para orar. Hoy están los grupos de oración activos durante toda la semana, cada día, en cada comunidad hay una reunión de oración. Sé que han habido dificultades, sé que no todos se han podido reunir, pero abrace la oportunidad, hermanos, porque si solos, orando delante del Señor, pueden suceder estas cosas, ¿cómo no se manifestará el Espíritu del Señor en donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orando? Lo que un hermano olvida pedir, otro lo recuerda. Aprovechemos esa oportunidad, hermanos, nos estamos perdiendo algo terriblemente hermoso cuando dejamos de orar como pueblo de Dios. A lo mejor tú me estás escuchando hoy y has sentido la soledad de no tener a quien acudir. Has sentido la soledad de saber que no le puedes contar de tus problemas a nadie. De saber que
no puedes confiar en nadie para pedirle ayuda. Quiero decirte que Cristo murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados, para salvarte de tus pecados y reconciliarte con Dios. Él abrió una puerta para acceder a Dios, a nuestro Padre. Y si tú vienes a Él, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Y a Él podrás contarle lo que a nadie más puedes. A Él podrás pedirle lo que a nadie más podrías. Porque Él se deleita en las oraciones de sus hijos. Nuestras oraciones son escuchadas y respondidas conforme a la voluntad y sabiduría de Dios, gracias a la intercesión del Espíritu Santo. Dios les bendiga.